Comúnmente parece que enfrentamos desafíos para que nuestras oraciones sean atendidas por Dios, lo cual genera una sensación de desánimo y frustración. A menudo, estas dificultades para sentir la respuesta divina han generado un peso emocional, causando incomodidad e incertidumbre sobre nuestro propio camino en la vida. Créanme, esto puede ser fuente de mucho dolor y angustia. Y tal vez sintamos que estamos perdiendo oportunidades y siendo perjudicados en diversos aspectos de la vida. Es natural desear una conexión más profunda con lo divino y ver respondidas nuestras plegarias. Y cuando esto no sucede, es comprensible que surjan dudas y frustraciones. Paramahansa Yogananda nos ofrece valiosos insights que pueden cambiar esta realidad para nosotros. Presenta un enfoque práctico y accesible, sin complicaciones con términos difíciles. Explora cómo entender nuestra propia naturaleza como hijos e hijas de Dios, despertando una conciencia adormecida que puede estar obstaculizando la conexión divina. Yogananda discute la importancia de exigir amorosamente las bendiciones divinas, en lugar de implorar como mendigos, y destaca cómo la práctica correcta de la oración, con fe y devoción, puede transformar nuestra experiencia espiritual. Créanme, hay una solución al alcance de nuestras manos. Si ponemos en práctica las enseñanzas compartidas por Paramahansa Yogananda, tenemos la confianza de que podremos encontrar la respuesta divina que tanto buscamos. Una invitación para explorar un enfoque que puede traer alivio y dirección a nuestras vidas espirituales. ¿Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece? Vamos juntos en busca de la conexión divina y la respuesta a nuestras plegarias. Yogananda nos recuerda que todos nosotros, como seres humanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, dotados del increíble potencial de dominar el universo. ¿Por qué entonces tantos de nosotros parecen sufrir intensamente? Yogananda señala la respuesta al destacar que el sufrimiento no es una imposición divina, sino el resultado del uso inadecuado de la razón que Dios nos ha concedido. En este contexto, nos lleva a reflexionar sobre la dualidad del libre albedrío y el papel crucial que desempeña en nuestras vidas. Al analizar la naturaleza humana, Yogananda nos revela que, en algún punto del pasado, violamos las leyes divinas, resultando en consecuencias proporcionales a esas violaciones. Esa libertad absoluta para usar la razón correctamente o no es el meollo de la cuestión. El uso erróneo de la razón conduce al pecado, a la causa del sufrimiento, mientras que el uso adecuado nos lleva a la virtud, precursora de la felicidad. Por lo tanto, el sufrimiento humano no es un castigo divino, sino más bien una autonegociación a través de acciones irracionales. Yogananda enfatiza que Dios no castiga, somos nosotros mismos quienes nos castigamos. Nuestros actos, influenciados por el uso equivocado de la razón, moldean nuestro destino, y cada día de nuestras vidas está determinado por los actos de todos los hombres. Esta profunda exploración del potencial divino y la razón humana nos lleva a comprender que, a pesar de nuestros defectos y limitaciones autoimpuestas, seguimos siendo hijos de Dios. La pérdida de nuestra pretensión al dominio sobre el universo es resultado de nuestra identificación equivocada con el cuerpo transitorio y otras influencias mundanas. Yogananda destaca que, aunque podamos estar adormecidos en una ilusión de limitación, la verdad permanece. Cada ser humano, independientemente de sus errores, es un hijo de Dios que aún no ha despertado. La ignorancia, en este contexto, se considera el mayor de todos los pecados, ya que nos impide percibir nuestra verdadera naturaleza como hijos divinos. Yogananda nos recuerda el potencial divino y la razón humana, y se nos invita a despertar a la verdad de que, como hijos de Dios, poseemos la capacidad inherente de reclamar nuestra herencia divina. Paramahansa nos guía a través de la sabia comprensión de la ley de causa y efecto, un principio fundamental que rige la vida humana. Yogananda nos introduce en la idea esencial de que nuestras vidas están moldeadas por esta ley intrínseca, donde cada acción realizada es acompañada por una reacción correspondiente. A partir de la premisa de que fuimos hechos a imagen de Dios, Yogananda nos recuerda que poseemos el potencial divino para dominar el universo. Sin embargo, este don también conlleva la responsabilidad del libre albedrío, una libertad para usar nuestra razón de manera adecuada o inadecuada. Ao explorar esa dualidad, Yogananda destaca que el uso adecuado de la razón conduce a la virtud, a la armonía con las leyes divinas, resultando en libertad y felicidad. Por otro lado, el uso inadecuado de la razón, al violar estas leyes, desata la causa del sufrimiento. Aquí, nos llama a reflexionar sobre cómo, a menudo, somos nosotros mismos los arquitectos de nuestro propio infortunio. La ley de causa y efecto, según delineada por Yogananda, no es un castigo divino, sino más bien un principio inmutable que refleja la justicia inherente al universo. Cada acto humano, cada elección que hacemos, reverbera a través del tiempo, moldeando no solo nuestras vidas individuales, sino también el destino colectivo de la humanidad. Yogananda nos instiga a comprender que, como hijos de Dios, tenemos la libertad de elegir, pero esta libertad viene con la responsabilidad de actuar de acuerdo con las leyes divinas. Aquí reside la clave para comprender por qué algunos deseos no son atendidos y por qué algunos hijos de Dios sufren intensamente.
no es un castigo divino, sino más bien la cosecha natural de las semillas que sembramos con nuestras acciones pasadas. Yogananda nos llama a actuar con conciencia, reconociendo la interconexión de nuestras acciones con el tejido más amplio de la existencia. La comprensión profunda de la ley de causa y efecto, según Yogananda, no solo nos capacita para tomar decisiones más sabias, sino que también nos guía para buscar la verdadera conexión con lo divino, alineando nuestros propósitos individuales con los designios más elevados del universo. Paramahansa Yogananda nos invita también a explorar el profundo camino del despertar de la conciencia. Yogananda nos insta a mirar más allá de la niebla de la ignorancia y reconocer la verdadera naturaleza que llevamos como hijos de Dios. Nos recuerda que, aunque hemos sido hechos a imagen divina, muchos de nosotros permanecemos adormecidos en una ilusión de limitación. La identificación equivocada con el cuerpo transitorio y las influencias mundanas nos impide percibir la grandeza de nuestra herencia espiritual. Yogananda señala la raíz del sufrimiento humano, la ignorancia que nos hace creer en la ilusión de la fragilidad y limitación. Al enfatizar el despertar de la conciencia, Yogananda nos invita a superar la barrera de la ignorancia y reconocer nuestra conexión intrínseca con lo divino. Nos anima a desvincular el alma del cuerpo transitorio y a trascender las limitaciones autoimpuestas. En este despertar, encontramos la clave para superar el sufrimiento y abrazar la verdadera esencia de nuestra existencia como hijos de Dios. La identificación con el cuerpo y las influencias mundanas se presentan como obstáculos para este despertar. Yogananda nos insta a cuestionar la ilusión de limitación y a darnos cuenta de que, aunque nos sintamos perdidos, en realidad somos hijos adormecidos que aún no han despertado a la plena luz divina. La transformación comienza cuando comprendemos que, independientemente de lo equivocados que podamos parecer externamente, internamente siempre somos y seremos hijos de Dios. El despertar de la conciencia es el antídoto para la ignorancia que nos atrapa en el ciclo del sufrimiento. Al reconocer la verdadera naturaleza del alma y liberarnos de las ataduras de la identificación con el cuerpo, abrimos espacio para una experiencia espiritual más profunda y significativa. Una jornada de autodescubrimiento que nos insta a cuestionar las percepciones limitadas que tenemos de nosotros mismos. Al abrazar el despertar de la conciencia, según enseña Yogananda, encontramos la llave para romper las cadenas de la ignorancia y experimentar una verdadera libertad espiritual. La jornada espiritual se describe no solo como una creencia simple, sino como un profundo desarrollo espiritual. Yogananda nos guía a trascender la superficialidad de la fe, llevándonos a comprender la verdadera naturaleza del alma como hijos de Dios. Él nos instiga a ir más allá de la simple creencia y a cultivar un desarrollo espiritual que se sumerge en las capas más profundas de la conciencia. Destaca la importancia de despertar a la herencia divina que todos nosotros llevamos, una esencia que va más allá de las limitaciones del cuerpo transitorio. Yogananda diferencia la aproximación de simplemente creer de aquella que implica el desarrollo espiritual. Nos invita a actuar como hijos de Dios, reconociendo nuestra conexión intrínseca con lo divino. En lugar de inclinarnos como mendigos, destaca la necesidad de exigencias divinas amorosas, una petición basada en la comprensión de que tenemos el derecho divino a nuestra herencia. La énfasis en la exigencia amorosa destaca el cambio de postura ante Dios. En lugar de suplicar por favores, se nos anima a reclamar, de manera amorosa, aquello que ya es nuestro por derecho. Este cambio de perspectiva es vital para el desarrollo espiritual, ya que implica no solo la creencia, sino la actitud activa de reconocer y buscar una conexión más profunda con lo divino. Yogananda nos desafía a avanzar más allá de la fe superficial, explorando las dimensiones más profundas del desarrollo espiritual. Exigir amorosamente las bendiciones divinas, como hijos de Dios, no solo transforma nuestras oraciones en manifestaciones conscientes, sino que también fortalece nuestra conexión espiritual. Al entender la verdadera naturaleza del alma y exigir amorosamente, estamos siguiendo el camino del desarrollo espiritual. Paramahansa Yogananda nos guía a la práctica correcta de la oración, un viaje que trasciende la mera repetición mecánica de palabras. Yogananda, con su sabiduría, destaca la importancia crucial de abordar la oración con fe, devoción y concentración. La aproximación correcta a la oración, según Yogananda, no se reduce a la simple recitación de palabras, sino que exige un compromiso sincero y profundo. Contrasta la repetición mecánica con la exigencia amorosa, animándonos a ir más allá de la superficialidad y buscar una comprensión más significativa y científica en la práctica de la oración. En lugar de solo recitar palabras de manera automática, Yogananda nos invita a sumergirnos en la oración con fe apasionada, devoción sincera y concentración profunda. Destaca que la repetición ciega no conduce a la respuesta divina, es la exigencia amorosa, impregnada de comprensión y sentimiento, la que transforma la oración en una experiencia consciente y significativa. La práctica correcta de la oración, según Yogananda, implica más que pedir favores a Dios.
Es una búsqueda activa para reconocer nuestra herencia divina como hijos de Dios. La necesidad de perseverar en la exigencia es resaltada por Yogananda, indicando que la jornada espiritual a menudo requiere paciencia y determinación. Reconocerse como hijo de Dios es fundamental en la práctica correcta de la oración. Al entender nuestra verdadera naturaleza, estamos capacitados para exigir amorosamente aquello que ya nos pertenece por derecho divino. Esta actitud no solo fortalece nuestra conexión espiritual, sino que también nos lleva a perseverar, independientemente de los desafíos que podamos enfrentar. La oración no es solo un acto verbal, sino una expresión profunda de la fe, devoción y concentración, enraizada en la comprensión científica de nuestra conexión con lo divino. Guiados por las palabras de Paramahansa Yogananda, esta jornada espiritual se revela como una búsqueda profunda. Un viaje que nos lleva a la comprensión de que al exigir amorosamente y actuar con devoción, la respuesta divina que anhelamos está al alcance. En este recorrido, redescubrimos la conexión perdida con lo divino, restaurando la conexión que a veces parece diluida en la complejidad de la vida. Paramahansa Yogananda nos impulsa a una jornada de autodescubrimiento, desafiándonos a cuestionar las percepciones limitadas que tenemos de nosotros mismos. Al abrazar el despertar de la consciencia, según enseñado por Yogananda, desentrañamos la llave para romper las cadenas de la ignorancia. Es en este despertar que encontramos la verdadera libertad espiritual, liberándonos de las ataduras que nos sujetan a la ilusión de la limitación humana. Somos guiados no solo a buscar respuestas divinas, sino a sumergirnos en una transformación interna. Al comprender la verdadera naturaleza del alma y exigir amorosamente, estamos siguiendo el camino del desarrollo espiritual. Este camino no es solo un viaje, sino un proceso continuo de crecimiento y evolución espiritual. Guiados por Yogananda, comprendemos que el verdadero propósito no es solo que nuestras oraciones sean atendidas por Dios, sino experimentar la plenitud espiritual. La búsqueda, las experiencias y la comprensión adquirida nos conducen a una conexión más profunda con lo divino, redefiniendo y atendiendo no solo nuestras oraciones, sino toda nuestra jornada espiritual.